Hola, muy buenas tardes a todos. Nuestro equipo está conformado por Jesús Rafael Alcántar Martínez, Juan Luis Hernández Amudio y Andrea Arely Ramírez Zavala y presentaremos el tema de biomateriales. Un biomaterial es una sustancia o material usado solo o en la fabricación de un aparato médico, diseñado para interactuar con los tejidos humanos en el monitoreo de funciones corporales o para tratar alguna condición patológica del cuerpo, mientras que un biomaterial compuesto se puede definir como mezclas de los biomateriales metálicos, cerámicos y polímeros. Estos tienen amplio rango de usos favorables al medio ambiente, compuestos biodegradables, compuestos biomédicos, como también para las aplicaciones de ingeniería de tejidos y ortodoncia estética. Estos incorporan características deseadas de diferentes materiales, como son la tenacidad, la porosidad, la dureza, etc., para satisfacer las necesidades estrictas del mercado. Estos materiales se caracterizan por poseer propiedades específicas y deseadas, con el fin de eliminar desventajas y potencializar el uso de estos materiales. Es importante que cada componente del compuesto sea biocompatible. Además, la interfaz entre los componentes no debe ser degradados por el entorno del cuerpo. En general, los biomateriales compuestos tienen una buena compatibilidad con el tejido. A continuación, se hablará de la clasificación de los materiales compuestos, que se divide en dos grupos, que la primera es compuestos reforzados con partículas. Bueno, el esfuerzo es tanto más efectivo cuanto más pequeñas sean las partículas y cuanto mejor distribuidas estén en la matriz. Además, la fracción de volumen de las dos fases influye en el comportamiento. Las propiedades mecánicas aumentan al incrementarse al contenido de partícula. Todos los materiales, metales, polímeros y cerámicos se utilizan para fabricar materiales compuestos con partículas grandes. Y el otro grupo que es compuestos reforzados con fibras. Tecnológicamente, los materiales compuestos con fases dispersas en forma de fibra son los más importantes. Los mismos se clasifican según la longitud de la fibra en continuas, cuando las fibras presentan la misma longitud que la dimensión de la pieza a reforzar, y discontinuas o fibras cortas de longitud sensiblemente inferior a la dimensión de la pieza a reforzar. En este último caso, la disposición u orientación relativa de las fibras y su concentración y distribución influyen radicalmente en la resistencia y en otras propiedades del material compuesto. Con respecto a la orientación, existen dos situaciones extremas. La primera, que es alineación paralela de los ejes longitudinales de las fibras, y la alineación al azar. Y por último se encuentra lo que es la multicapa de composición. Entre los compuestos estructurales destacan los laminados y los paneles híbridos. Un material compuesto laminar consta de láminas o paneles que tienen una dirección preferente con elevada resistencia, apiladas y pegadas entre sí, de modo que la orientación de la dirección de elevada varía en cada una de las sucesivas capas. Los paneles híbridos consisten en dos láminas externas fuertes o caras, separadas por una capa de material menos denso o núcleo que tiene baja rigidez y baja resistencia. Las caras resisten la mayor parte de las cargas en el plano y también cualquier esfuerzo de flexión transversal. Estructuralmente, el núcleo tiene dos funciones. En primer lugar, separa las caras y resiste la deformación perpendicular al plano de la cara. Y en segundo lugar, aporta cierto grado de resistencia
A cortante a lo largo de los planos perpendiculares a las caras. Los compuestos de matriz cerámica o matriz metálica tienen importantes aplicaciones tecnológicas, pero su uso está restringido a aplicaciones específicas como herramientas de corte, equipos de generación de energía, procesos en industrias aeroespaciales, con solo algunos ejemplos de biomedicina, como cementos óseos de fosfato de calcio. La mayoría de los compuestos biomédicos tienen matrices poliméricas, mayormente termoplásticas, bioabsorbibles o no. Por ejemplo, poliéter éter-cetona, polietileno de ultra alto peso molecular, politetrafluoroetileno, polimetilmetacrilato e hidrogeles. Estas matrices son reforzadas con fibras de carbono, fibras de polietileno, fibras de vidrio, cerámica. Se han utilizado como prótesis de cadera, dispositivos de fijación de fracturas, superficies de soporte de articulaciones artificiales, raíces de dientes artificiales y cementos óseos. Las principales características de la fibra de carbono es que es un material ligero, flexible, de alta resistencia y alto módulo de tensión. Estas fibras se usan en compuestos que requieren ligereza y altas propiedades mecánicas. Su desventaja es que tienen poca resistencia al corte. Una de sus aplicaciones es el uso de polietileno de ultra alto peso molecular, reforzado con fibras de carbono para aplicaciones ortopédicas. Se han utilizado fibras de carbono para desarrollar dispositivos de andamiaje que inducen la reparación de tendones o ligamentos. Fibras de polímeros se usan para aplicaciones biomédicas que por supuesto deben de ser biocompatibles. Estas tienen características muy importantes que son alta resistencia y resistencia a la fatiga, que son obligatorias, mientras que la rigidez se adaptará a las condiciones específicas. Esto es porque para algunas aplicaciones se han utilizado fibras de PET. Algunas aplicaciones de esto sería aramida. Los compuestos de fibras se utilizan comercialmente cuando se necesita rigidez y resistencia. Resistencia al daño y resistencia a la fatiga y a la ruptura del estrés son muy importantes. En medicina estos compuestos no han visto un uso extensivo debido tal vez a algunas preocupaciones sobre su biocompatibilidad o destino a largo plazo. Algunas de sus principales aplicaciones son en la odontología y ligamento de prótesis. Otro ejemplo serían las fibras UHMWPE. Poseen un alto módulo y resistencia, además de mostrar peso ligero, que tiene una densidad de 0.97 gramos sobre centímetro cúbico y alta capacidad de disipación de energía. Tiene extensas aplicaciones en medicina para la fabricación de rodamientos para prótesis de juntas, mostrando una excelente biocompatibilidad, pero con útil restringida por su resistencia al desgaste. Otra sería las fibras de polietileno, que son para reforzar resinas acrílicas para su aplicación en odontología o para hacer prótesis de disco intervertebral. También se han utilizado para la fabricación de dispositivos de aumento de ligamentos. Se han utilizado varios materiales cerámicos diferentes para reforzar los compuestos biomédicos, dado que la mayoría de las cerámicas biocompatibles, cuando se cargan en tensión o cizallamiento, son relativamente materiales débiles y frágiles en comparación con los metales. La hidroxiapatita y los fosfatos tricálcicos se utilizan solo en ortopedia y odontología,
o en combinación con otras sustancias, o también como recubrimiento de implantes metálicos. La razón del uso de la biocerámica en combinación con matriz polimérica para algunos compuestos está en su capacidad de mejorar la integración en los huesos, al mismo tiempo que mejora las propiedades mecánicas del dispositivo que se utiliza. Las fibras de vidrio se utilizan para reforzar las matrices de plástico para formar compuestos estructurales y compuestos de moldeo. Comercialmente, los materiales compuestos de plástico de fibra de vidrio tienen las siguientes características favorables: alta relación resistencia-peso, bien estabilidad dimensional, buena resistencia al calor, frío, humedad y a la corrosión. Buenas propiedades de aislamiento eléctrico, facilidad de fabricación y un costo relativamente bajo. Algunas aplicaciones de estas fibras de vidrio son Carbono Pay. Es una lámina para fabricar una prótesis de cadera con módulo de tracción constante, pero con módulo de flexión que aumenta en la dirección de la punta y la cabeza. Polímero absorbible, que es reforzado con una fibra de vidrio de fosfato de calcio. Esto permitió la fabricación de un material de implante compuesto completamente absorbible. Los materiales compuestos se pueden fabricar con diferentes tecnologías. Algunos de ellos son peculiares por el tipo de relleno que lleva, como puede ser en partícula, fibra corta o larga, y la matriz que puede ser termoplástica o termoestable. La selección de la tecnología de fabricación más adecuada influye por los volúmenes relativamente bajos de la producción de estos materiales en comparación con otras aplicaciones y por el dominio relativamente bajo del costo de fabricación sobre el total del costo del dispositivo. Algunos compuestos biomédicos además se fabrican in situ. Este es el caso de los cementos óseos compuestos. Los compuestos reforzados con fibra son producidos comercialmente por una de las dos clases de técnicas de fabricación, abierta o cerrada. La mayoría de las técnicas de molde abierto no son apropiadas para los compuestos biomédicos. En consecuencia, las técnicas más simples, que es colocación a mano, y los procedimientos de rociado rara vez se utilizan para producir compuestos biomédicos. Las dos técnicas de molde abierto que pueden encontrar aplicación en compuestos biomédicos son el vaciado autoclave en bolsa y el proceso de bobinado de filamentos. El proceso de autoclave, este proceso se utiliza para producir laminados de alto rendimiento, generalmente de epoxi reforzado con fibra. Piezas de la hoja de Preprex se cortan y se colocan uno encima del otro para formar un laminado. Las capas se pueden colocar en diferentes direcciones para producir la resistencia y rigidez deseadas. Después de esto se construye el laminado, se unen y se envasan al vacío y se aplica un vacío para eliminar el aire atrapado de la parte laminada. Finalmente, la bolsa de vacío que encierra el laminado se coloca en un autoclave para el curado final de la resina epoxi. El proceso de bobinado de filamentos, el refuerzo de fibra se alimenta a través de un baño de resina y luego enrollado en un mandril adecuado. Cuando se han aplicado suficientes capas, el mandril se cura y la parte moldeada se quita del mandril. Las aplicaciones biomédicas para este proceso incluyen varillas intramedulares para la fijación de fracturas, prótesis de cadera, prótesis de ligamentos, discos intervertebrales e injertos arteriales. En los procesos de molde cerrado, las técnicas con más importancia son la compresión y molde por inyección y la pultracción continua. En la compresión de moldeado, los preimpregnados están dispuestos en un molde de dos piezas que luego se calienta bajo presión para producir la parte laminada. Este método es particularmente útil
para usarse con matrices termoplásticas, mientras que en el moldeo por inyección, la fibra y la mezcla de matriz se inyectan en un molde a temperatura elevada y a presión, y la parte terminada se retira después de enfriar. La pultrusción continua es un proceso utilizado para la fabricación de plásticos reforzados con fibra de sección transversal constante. En este proceso, las fibras continuas se impregnan en una resina y luego se extraen a través de un troquel calentado que determina la forma. En los compuestos reforzados por fibra, los procesos más comunes son el moldeo por inyección, moldeo por compresión y extrusión. En algunas aplicaciones, los compuestos se fabrican in situ, como es el caso de los restauradores dentales y los cementos óseos reforzados con partículas. Se puede desear la absorción de la matriz en los compuestos para exponer superficies al tejido o para liberar materiales como antibióticos o factores de crecimiento. Sin embargo, las razones más comunes para el uso de esta clase de matrices han sido para lograr propiedades mecánicas variables con el tiempo y asegurar la disolución completa del implante, eliminando preocupaciones de biocompatibilidad a largo plazo. Otra técnica es la difracción de rayos X, la cual consiste en bombardear un material con electrones de alta energía, desacelerando y emitiendo radiación. Esta nos proporciona intensidades de las figuras de difracción. Un ejemplo en el cual se ha utilizado esta técnica es en el polietileno y poliacetato de vinilo preparado en dióxido de carbono. Se puede aplicar para un tejido blando, tejido duro y los órganos. La espectroscopía de transmisión de infrarrojo con transformada de Fourier se basa en la absorción molecular de la energía en la región infrarroja del espectro electromagnético. Esta origina una serie de bandas de absorción, y un ejemplo en el cual se ha utilizado esta técnica es en el poliuretano y la hidroxiapatita en ingeniería de tejidos óseos. Los compuestos de matriz no absorbibles generalmente se utilizan como biomateriales para proporcionar propiedades mecánicas específicas que no alcanzan los materiales homogéneos. El particulado y el refuerzo de fibra cortada se ha utilizado en cementos óseos y superficies de apoyo para endurecer y para fortalecer estructuras. Dentro de la caracterización de materiales compuestos hay muchas técnicas, pero las que más predominan son las siguientes. El ensayo de tracción. Este puede ser utilizado para determinar varias propiedades de los materiales. Normalmente se deforma una probeta hasta la rotura con una carga de tracción que aumente gradualmente y que es aplicada a lo largo del eje de la probeta. Generalmente la sección de la probeta es circular, pero también se utilizan probetas de sección rectangular. La superficie de la probeta a examinar se barre con un haz de electrones y el haz reflejado de electrones se recoge y se muestra en un tubo de rayos catódicos. La imagen que aparece en la pantalla representa las características de la probeta con la condición de que la superficie debe ser eléctricamente conductora. En un análisis termogravimétrico se utiliza una balanza sensible que sigue el cambio de peso de la muestra en función de la temperatura. Aplicaciones características incluyen la evaluación de la estabilidad térmica y temperatura de descomposición. Un ejemplo de un material biocompuesto que se le realizó esta técnica son los componentes fisiológicos de los desechos de fibra de lana en una matriz de acetato de celulosa. Bueno, que estos compuestos son capaces de formar películas compuestas, translúcidas, lisas, con propiedades aceptables de tracción, térmicas y absorción de agua. En la técnica de calorimetría diferencial de barrido, se permite medir la capacidad calorífica aparente como una función continua de la temperatura obteniéndose un termograma y determinar parámetros termodinámicos como pueden ser los cambios de entalpía, de entropía, de energía de Gibbs y de capacidad calorífica.
a los polibeta hidroxialcanatos como biomateriales compuestos se caracterizaron mediante esta técnica y con un interés como biomaterial para su uso en la fijación de fracturas. Las aplicaciones que pueden tener los compuestos biomédicos pueden ser en fijador externos, en fracturas óseas, en placas de fijación, pernos y tornillos, en cirugía de rotación, en cementos óseos y dentales, aunque también en odontología pueden tener algunas otras aplicaciones, en prótesis de cadera, reemplazos óseos o rellenos, tendones y ligamentos, injertos vasculares y en extremidades prostésicas con algunas de las matrices que son las resinas epoxis, las polisulfonas, los ácidos polilácticos, el poliéter-cetona, polietileno, polipropileno, hidrogeles, entre muchas más, en la mayoría con matrices poliméricas y con refuerzos como pueden ser de carbón, fibras de carbono, fibras de vidrio, bioglass, y hidroxiapatita en partículas, el fosfato tricálcico y muchas más.